Traducción, comunicación e interculturalidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, preguntaban hace rato, ¿tenemos que hacer investigación para hacer una película? ¿Tenemos que hacer investigación para producir una telenovela? ¿Tenemos que hacer investigación para crear algún texto en términos de comunicación? La respuesta contundente, asertórica, es sí. Sí. No hay ocurrencias. Por eso es que, digo, ya no lo pudimos discutir, hubiera estado bien. Por eso es que Avengers funciona, porque Avengers está investigando sus públicos, porque Avengers está construyendo su discurso sobre plataformas muy bien delimitadas. Hay toda una mitología del héroe que se ha ido narrativizando, se ha ido transtextualizando, se ha ido intertextualizando. Por eso es que tienen éxito. No hay ocurrencias, los públicos se miden. Y Humberto Eco tiene un modelo para medir esos públicos, se llama el modelo del lector ideal, que mide precisamente cuáles son los códigos, los subcódigos y los interpretantes que van a estar dirigidos al proceso comunicativo que yo quiero construir. Entonces, sí, se necesita investigación. Por eso es que entonces el semiólogo hoy en día, a diferencia del filósofo, a diferencia del hermeneuta, a diferencia del sociólogo, está en una coyuntura muy importante, porque está investigando fenómenos sociales que las otras disciplinas no habían reparado. Y son fenómenos tan importantes porque a través de ellos se construye algo que ustedes seguramente en sus clases ya han podido discutir. Se construyen los imaginarios sociales. Esos imaginarios sociales que nos hacen consumir moda, esos imaginarios sociales que nos hacen ver televisión, esos imaginarios sociales que nos hacen leer una nota periodística y decir, tiene razón el periodista, sí es cierto, así pasa. Hay toda una serie de operaciones, vamos a revisar solo una de ellas. Entonces, bueno, dándole un poco de orden a este inicio muy barroco, bueno, ya saben, tenemos que hacer investigación, pues ni modo, hay que empezar metodológicamente. ¿Y cómo vamos a empezar metodológicamente? Siempre tenemos que poner, ojo, chicos, siempre tenemos que poner un lenguaje común. No podemos hablar de cultura si no definimos cultura. No podemos hablar de lenguaje si no definimos lenguaje. No podemos hablar de mito, no podemos hablar de mercado, no podemos hablar de sociedad si no lo definimos antes. Si no, la discusión se vuelve vacía. ¿Sí? Cada quien sabe qué está entendiendo el de enfrente. Cada vez que digo, es que la sociedad hace o dice, no sé qué está entendiendo. Entonces hay que definirlo primero. Por eso, premisa número 1, vamos a definir qué es cultura desde un punto de vista semiótico. Y bueno, la vamos a definir en términos de Yuri Lotman. No voy a adentrar porque revisando sus trabajos, pues ya vi que muchos de ustedes ya lo están revisando o ya lo revisaron. Entonces, si quieren, después eso lo podemos discutir. Bueno, premisa 1, vamos a poner un lenguaje común. ¿Qué es la cultura dentro de la semiótica de Yuri Lotman? Bueno, definición 1 de cultura, muy interesante. Todo el conjunto de la información no genética, como la memoria común, como esa cosa abstracta que llamamos memoria colectiva. Todo el conjunto de la información no genética que permite examinar la totalidad de textos que constituyen la cultura desde 2 puntos de vista. A ver, estamos hablando de algo muy interesante. Entonces, estamos diciendo que la cultura, uno, está constituida por un fenómeno semiótico que llamamos textos. Los textos, para Yuri Lotman, son configuraciones sígnicas. Entonces, estamos diciendo que la cultura está constituida por configuraciones sígnicas y que esas configuraciones sígnicas permiten algo muy importante: construyen procesos de comunicación. ¿Sí? Pero además, esos procesos de comunicación que tienen como fundamento procesos sígnicos, relaciones sígnicas, esos procesos de comunicación que tienen como fundamento relaciones sígnicas, no son arbitrarios, están determinados por códigos, ¿verdad? Están determinados por reglas sociales que van a determinar cómo vamos a relacionar los signos, cuáles son los signos que vamos a relacionar y de qué maneras podemos hacer esas relaciones. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Eso nos da entonces una relación interesante.
cómo se vincula un determinado texto, imagen, fotografía, discurso, narrativa, etcétera, etcétera, cómo se vincula específicamente con la cultura. Lévi-Strauss tiene un punto de vista interesante para una discusión que seguramente ustedes están muy empapados y que es importante saberlo dentro de una universidad cuyo proyecto es la interculturalidad, ¿sí? Solemos pensar que las culturas existen de manera aislada, ¿no es cierto? Es un lugar común de la discusión antropológica y sociológica pensar el modo en que las culturas se están fragmentando. Estos procesos que algunos antropólogos llaman aculturación, ¿no? Donde la cultura pierde sus raíces y entonces se empieza a convertir en otra cosa. Lévi-Strauss tiene una discusión al respecto y Yuri Lotman también, que es una discusión muy similar. ¿Cuál? Las culturas no existen en aislado. Las culturas no son entes aislados, las culturas siempre están en relación con otras culturas. Es inevitable que en este roce entre culturas, es inevitable que de este roce entre culturas surjan nuevas culturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las culturas son resultado de procesos históricos, y como son resultado de procesos históricos, parte de esos procesos históricos tiene que ver con el motor que se genera a partir de la relación con una cultura ajena. Entonces les puse precisamente algunos ejemplos de estas relaciones entre culturas. Bueno, realmente, y por eso es un punto de vista importante del que se da cuenta el semiólogo. Y bueno, Lévi-Strauss, que es antropólogo, pero semiólogo, digamos, de nombramiento, ¿sí? ¿Qué pasa con la conquista? ¿Qué pasa con la conquista? Ahí tenemos la primera imagen, ¿no? La que está ahí arriba. ¿Qué pasa con la conquista? Podríamos decir, por ejemplo, de manera causal, que por la intervención, por la relación de sincretismo de Europa en la antes no llamada América, la gente de nuestras comunidades toma Coca-Cola, podemos establecer esa relación. Peor aún, podríamos decir que por esa relación es un proceso de aculturación, es decir, una perversión de la cultura autóctona en detrimento de sus raíces y de sus tradiciones. Podríamos decir que las tradiciones entonces son discursos puros, conceptos puros. Entonces, fíjense la imagen que está ahí, está muy curiosa, ¿no? Tomando Coca-Cola. La siguiente es una imagen capturada por un antropólogo, tribus del norte de América. Tomarle una fotografía y que a una familia y que esta familia pose para la fotografía es un proceso de aculturación. Podríamos decir que por la intervención de Europa en Mesoamérica tenemos tradiciones como la Virgen de Aquila, ¿no? La Virgen de Guadalupe. ¿Qué está pasando ahí, no? Lo que nos invita a Lévi-Strauss a pensar es: toda cultura es resultado de un proceso histórico, y esos procesos históricos necesariamente ocurren por el contacto con el otro. Ninguna cultura se desarrolla en sí misma. No hay purismos en el proceso de desarrollo de las culturas. Las culturas necesariamente se tienen que relacionar con otras culturas, y eso es lo que permite su constante proceso de transformación. ¿Sí? Bueno, ya definimos qué es cultura, ¿no? Entonces, la cultura es un entramado de textos, es una serie de configuraciones sígnicas que permiten, entre otras cosas, la comunicación. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante la comunicación? Porque la comunicación es el modo en el que seres humanos transmiten la información que les resulta vital
para sobrevivir a su entorno. ¿Sí? Bueno, entonces lo que estamos viendo son procesos comunicativos, ¿sí? Y relaciones entre sistemas de signos. Cuando vemos este vínculo de una cultura con otra cultura y vemos cómo se transforma una cultura por efecto de otra cultura, lo que estamos viendo entonces es una relación entre sistemas de signos que generan nuevos procesos comunicativos. Eso es lo que estamos observando en semiótica. ¿Sí? Segunda premisa. Bueno, eso está muy bonito. ¿Y ahora con qué lo estudiamos? ¿No? Bueno, Yuri Lodman nos propone un modelo basado en el concepto de semiósfera. Es muy importante el concepto de semiósfera porque, entre otras cosas, este modelo nos habla de un sistema complejo. Entonces nos está diciendo que la semiósfera, como voy a decir, van a ir apareciendo palabras. Si alguien tiene duda con esas palabras extrañas que van a ir emergiendo, puede levantar la mano sin problema. Bueno, la semiósfera es un modelo que nos permite observar las relaciones complejas que constituyen los procesos de una cultura. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la semiósfera es un modelo, va a decir Yuri Lodman, isomorfo de la cultura. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué es el isomorfismo? Bueno, cuando hablamos de isomorfismo, morfo, forma, iso, semejanza, estamos diciendo que mi modelo, semiósfera, tiene ciertos conceptos, relaciones, cualidades que buscan asemejarse con ciertos procesos de la cultura. Pero ojo, ese es un isomorfismo, pero ojo, tendremos que saber, y esa es una respuesta muy importante dentro de la epistemología semiótica, tendríamos que saber que ningún modelo me puede ofrecer una observación de la totalidad, ¿verdad? Entonces, aunque la semiósfera es un modelo isomorfo con los procesos culturales, no es un modelo exhaustivo. No es un modelo exhaustivo. Con ese modelo no puedo observar todos los procesos. ¿Se entiende? Es muy importante esa notación. Bueno, entonces, ¿qué es la semiósfera? Definición 1. Es el espacio semiótico, pero del cual es imposible la existencia misma de la semiosis comunicación. Es un sistema que contiene subsistemas, niveles, subestratos. Cada uno de estos realiza operaciones para dar sentido a los textos. La semiósfera funciona en un continuum con formaciones semióticas de diversos tipos que se hallan en diversos niveles de organización. Entonces, lo que nos está mostrando Yuri Lodman con su modelo de semiósfera es que tenemos diferentes sistemas de signos que están interactuando y configurando esa realidad que llamamos cultura. Entonces también el semiólogo pone el acento en algo muy importante. No podemos generalizar el término cultura. Cada vez que preguntemos por la cultura, tendríamos que saber a qué nivel nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y hay diversos niveles. Yuri Lodman se encarga en sus 3 libros de semiósfera de describir los varios de esos niveles que constituyen el modelo de la semiósfera y su correspondencia con los procesos culturales. La siguiente. ¿Cuál es el planteamiento? Ojo, entonces, ¿para qué estamos describiendo cultura desde el punto de vista de Lodman? Porque queremos justificar la noción de traducción. Entonces, junto con Lodman y Lévi-Strauss ya planteamos que las culturas no se desarrollan en sí mismas, que las culturas están dialogando con otras culturas, que ese diálogo entre culturas es precisamente lo que permite la transformación de una cultura en relación con otra. Ojo, no es unidireccional, es un proceso histórico, es decir, es mutuamente implicativo, o por utilizar un término hermenéutico, es dialéctico, ¿verdad? La cultura A modifica a la B, tanto como la B modifica a la A. Ejemplo, pues nosotros mismos, ¿no? Podemos observar muchos de estos fenómenos en nuestra realidad social cotidiana. Es muy fácil decir, claro, es que Estados Unidos nos ha impuesto toda una serie de prácticas, Estados Unidos nos ha impuesto toda una serie de objetos de consumo,
Y curiosamente estamos hablando del país que tiene la segunda o tercera ciudad con mayor cantidad de mexicanos. Está interesante el proceso, ¿no? Entonces no es unidireccional. Si ellos tienen algunas de las ciudades con mayor cantidad de mexicanos, como Los Ángeles, como Chicago, entonces el proceso de relación intercultural no es de un lado hacia otro, es de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Hay una relación entre culturas, dichas en términos de la teoría de Lotman, una relación entre semiósferas que implican un proceso de traducción, y ahí vemos un pequeño diagrama, ¿verdad? Donde la semiósfera A está en una relación con la semiósfera B, y en el inter surgen procesos de traducción. Ojo, ese es el punto relevante del fenómeno de la traducción. La traducción no es una relación de A hacia B o de B hacia A, es algo más complejo. De la relación entre A y B, en el diagrama que estamos observando en la pantalla, de la relación de A y B surge C. La coyuntura entre estas dos semiósferas genera una tercera semiósfera, y esa tercera semiósfera es el resultado de esa traducción, ¿sí? Entonces es lo que estamos observando acá. En la traducción ocurren todos estos términos que ustedes van a ver abajo, no vamos a verlos todos porque si no pues es un semestre, pero en el proceso de la traducción vamos a ver relaciones de transmutación, transferencia, adaptación, relaciones isomórficas, de homología, de isología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí el diccionario de semiótica es bastante amplio. Hay procesos de resemantización, de resignificación, etcétera. ¿Sí? Cada autor va a proponer un conjunto de términos interesantes para hablar de este proceso. Ojo, ¿por qué es relevante y por qué me interesó comentarles esto en una plática sobre semiótica y comunicación en términos de interculturalidad? Porque muchos de esos procesos de traducción nosotros ya los hemos naturalizado, es decir, nosotros vivimos en ese proceso de traducción. Regresando a la pregunta que le hacían a la colega, ¿es necesario para hacer una película sobre Mazahuas hacer una investigación? Claro, porque tengo que saber cuáles son los procesos de traducción que estoy haciendo. Esa es la idea. Para saber si lo que estoy haciendo es una transposición de prácticas o solo estoy haciendo una transmutación de vestimenta. Ojo, estoy utilizando dos términos diferentes. Ahorita vamos a explicar algunos de esos términos. Yo tengo que saber si lo que estoy haciendo es una transmutación de sus ritos o solamente estoy haciendo un isomorfismo del rito, pero en realidad todo el contenido discursivo, narrativo, es decir, toda la trama, los personajes, lo que piensan y hablan los personajes, en realidad tiene que ver con una cultura judeocristiana. Pero lo pongo en el marco de un rito isomórfico, es solamente una construcción de una forma, de un rito, de un isomorfismo de un rito Mazahuas, por ejemplo, ¿no? Y se preguntarán ustedes, como que ya me estoy perdiendo. Ejemplo concreto. El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos, ojo, el ver magos y guerreros y espadas y dragones y todas las cosas que aparecen ahí son isomorfismos, solo están asemejando la imagen, la forma de ciertos personajes en ciertas narrativas, pero es un isomorfismo. Ojo, el contenido es otro. El contenido sigue siendo el héroe norteamericano, ¿sí? Es el mismo fundamento conceptual de Superman, de Batman, etc. ¿Se fijan? Solo que este tiene espadas, parece que está en un siglo medieval, ¿no? Está dentro de una forma que lo subsume a una mitología, pero no está en el concepto de la mitología. Para eso es importante, entonces, tenemos que saber si lo que estamos traduciendo es la forma o lo que estamos traduciendo es el contenido.
¿sí? Muchas veces nosotros nos podemos ir con la idea de que estamos traduciendo el contenido, y no es cierto, solo estamos haciendo una traducción de la forma. Entonces, comunicólogos, ¿para qué les sirve todo esto? Para saber qué proceso estoy realizando dentro de mis procesos creativos, sea fotografía, cine, lo que sea que vayan a hacer. Si estoy traduciendo la forma o estoy traduciendo el contenido. ¿Se entiende la idea? Es muy interesante porque entonces si traduzco el contenido puedo tener una telenovela, ¿no? Que tenga como personaje a María del Barrio, no sé, pero que el contenido sea una mitología griega, que el contenido sea una narrativa de Afrodita, por ejemplo. Aunque sea María del Barrio, que está en el barrio, ¿no? Todo lo que ocurre en una telenovela. No digo más porque no he visto nada, entonces. Pero en fin, esa es la idea. Siguiente, por favor. Entonces, Yuri Lockman nos va a mostrar varias categorías que van a establecer cómo funciona la traducción entre una cultura y otra, cómo funciona la traducción entre una semiósfera y otra. Entre esas categorías, él va a utilizar la noción de propio y ajeno. ¿Por qué? Porque la noción de propio y ajeno le permite deducir una categoría importante, la noción de frontera. A partir de la relación entre propio y ajeno, Yuri Lockman puede deducir la categoría de frontera. Muy importante entonces. ¿Por qué? Porque cuando está pensando Yuri Lockman en frontera, no está pensando en el muro de Trump. Hay que saberlo. Está pensando, ¿sí?, en una delimitación porosa de las culturas. Por eso es que las culturas pueden intercambiar información. Y ahora quiero describir un poquito, ahí tienen el término, pero ahí tienen el concepto. ¿Por qué está viendo Yuri Lockman la frontera como una delimitación porosa entre culturas? Por lo que explicábamos hace rato. Las culturas intercambian información entre sí, intercambian procesos comunicativos. Pero, cuando una cultura A intercambia información con una cultura B, la información que va de A a B se vuelve en B ruido. En A es información, en B es ruido. ¿Por qué? Porque esa información está codificada. Es decir, esa información tiene sentido en la cultura A, pero en la cultura B no. Por eso entonces muchos fenómenos culturales nos parecen muy extraños, porque se están convirtiendo en ruido. Porque dentro de nuestra cultura es información que no tenemos codificada, y como no la tenemos codificada, se presenta como ruido. Es muy interesante, podemos citar N cantidad de casos, pero un caso interesante o relevante de este tipo de cosas es, por ponerlo en términos de algo que nos resulte cercano, es el arte contemporáneo. Claro, ¿por qué? Porque el arte contemporáneo no es el resultado de un proceso histórico que haya ocurrido a través de ciertas fases o etapas en México. Es un proceso relativamente nuevo, que inicia apenas hace unas cuantas décadas. Entonces, mientras México se está desarrollando a mediados del siglo XX, principios mediados del siglo XX, en toda una tradición pictórica como lo es el muralismo, que tiene mucho sentido con la intervención de los muros, que viene incluso de las culturas mesoamericanas, intervenir los muros, significar los muros. En los 70s empieza la irrupción, 60s y 70s empieza la irrupción de esto que llamamos el arte contemporáneo. Empiezan a crearse instituciones que introducen en el imaginario social el arte contemporáneo. Entonces, el arte contemporáneo no es propio del proceso histórico en México. El arte contemporáneo se hereda de Europa y de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se introduce en el imaginario de la estética o del arte en México? Pues que se vuelve ruido. ¿Por qué se vuelve ruido?
Porque no lo entendemos. Y tan no lo entendemos que cuando nosotros vamos a una galería de arte contemporáneo, el primer juicio es un juicio que va a demostrar el contenido, ¿no? Veo un calcetín pegado en la pared con un título y dice no, ahora no se sabe. ¿No? No, pues yo lo puedo hacer también. Veo un montículo de basura en una esquina, yo tengo uno en mi cuarto, está igual. Que me den dinero, yo también puedo hacer una de esas. No estamos entendiendo el proceso, ¿sí? Porque en este estado se vuelve ruido. Entonces, cuando información de una cultura pasa a otra cultura, esa información se vuelve ruido en la segunda cultura. Entonces tiene que haber todo un proceso para que ese ruido se vuelva información, ¿sí? Cuando ese ruido se vuelve información, entonces ya codificamos el ruido, ya tiene sentido. Por eso entonces, una parte muy importante en la porosidad de una cultura es el agente traductor. El agente traductor va a hacer las veces de este filtro que va a hacer una primera traducción de la información que viene de fuera de la semiosis, ¿sí? Entonces el agente traductor tiene la misión, ojo por agente traductor, le llama agente porque está hablando de algo que existe históricamente, pero no está hablando de sujetos, ¿sí? Entonces un agente traductor puede ser una institución, puede ser una persona, ¿sí? Puede ser un proceso, pero no es necesariamente un sujeto empírico que tenga un cargo que el gobierno le pague para ser agente traductor, no, ¿sí? Entonces el agente traductor busca transformar lo no textual, el ruido que acaba de entrar a la cultura, busca transformar eso no textual en textual, busca codificar el ruido para convertirlo en información, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué es la intersemiótica entonces? Es un fenómeno de traducción que toma como centro del proceso el lenguaje verbal y su capacidad para transmitir cualquier lenguaje. Eso es una primera acepción de traducción. Una traducción ocurre cuando yo utilizo el lenguaje verbal para determinar las relaciones entre diferentes elementos no verbales. ¿Quién propone esta primera relación? Pues Roman Jakobson, ¿verdad? Él más bien era un trabajo lingüístico lo que estaba haciendo, pero nos da una primera pista sobre qué es la traducción. Bueno, él ve 3 niveles de traducción. La traducción intralingüística, que es la interpretación de los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua, básicamente ocurre cuando no entiendo una palabra o no entiendo un concepto y alguien me lo tiene que explicar. Entonces, no entiendo una palabra en español, intersticios, ¿qué es un intersticio? Y alguien en español me explica qué es un intersticio, ¿sí? Entonces ahí tenemos una traducción intralingüística. Tenemos una traducción interlingüística, que es la interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra lengua. Es básicamente la traducción que a nosotros nos enseñan convencionalmente en un centro de lenguas, ¿verdad? De una lengua A, lo traduzco a una lengua B, ¿verdad? Que era el ejemplo que tenemos primero. Para el semiólogo, Jakobson ya no profundiza en esa investigación, pero en términos semióticos lo que resulta relevante es la traducción intersemiótica. Es la interpretación, para Jakobson, es la interpretación de los signos verbales mediante los signos de un sistema no verbal. En el caso de lo que estábamos viendo de la lengua de Frankenstein, ¿verdad? ¿Cómo voy a traducir estructuras narrativas verbales a estructuras visuales? Es una pregunta interesante. ¿Cómo fue que ocurrió el proceso de imaginar a la creación? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la idea? Insisto, en la novela no hay ninguna descripción ni imagen concreta de cómo es la creación. Es una imaginación, en principio, cinematográfica. Por eso entonces la traducción intersemiótica
aunque tiene muchos vistos en diferentes plataformas como la publicidad, el radio, etc., Humberto Eco va a considerar que el campo de aplicación más importante es el cine, donde ocurre esta traducción. Fíjense qué interesante, hay toda una serie de preguntas que el comunicólogo atento, aquel comunicólogo que quiere hacer una producción seria, rigurosa y no solamente interesante, sino muy creativa. La creatividad, ojo, es producto de la intuición intelectual, no de la espontaneidad. Entonces, la intuición intelectual requiere nutrirse de investigación, ¿sí? Entonces es muy interesante. Imagínense el reto semiótico. Tú tienes la novela y tienes que imaginar visualmente a la criatura. Ahí es el proceso de traducción. ¿Qué unidades verbales voy a tomar?